buenas tardes para todos. Esta es una sesión educativa que se va a tratar de la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, identificadas en sus siglas IAS. Me presento como Silvia Alejandra García, yo soy enfermera profesional y me encuentro laborando en el Comité de Infecciones de una clínica de tercer nivel de atención. Al término de la presente sesión, ustedes podrán analizar el componente el concepto de las IAS, identificar a las IAS como un problema de salud pública, identificar cuáles son las estrategias de prevención y control, describir cuáles son las medidas básicas de prevención. Comenzamos con la pregunta: ¿qué son las IAS? Antes eran llamadas infecciones nosocomiales o intrahospitalarias y son aquellas infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación. Pero también se presenta después del egreso, en esos pacientes que tienen procedimientos y se derivan de los tratamientos durante la hospitalización previa. Una infección durante la concurrencia en cualquier centro de salud es catalogada como un evento adverso, y eso está inmerso en la política de seguridad del paciente de cada una de las instituciones. Hablemos un poco más de la epidemiología. Las infecciones asociadas a la atención en salud son un problema de interés en salud pública debido a su morbilidad y mortalidad, así como al aumento de las estancias hospitalarias y el aumento de los costos derivados. Según la OMS, más de 1.4 millones de personas en el mundo contraen infecciones en hospitales. Entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan a los hospitales de países desarrollados contraen una o más infecciones, y en países en desarrollo es de 2 a 20 veces más. Lo que nos sitúa a nosotros en Colombia, pues en ese riesgo máximo que podemos llegar a tener para la concurrencia de estas infecciones. Se consideran un problema de salud pública, ¿por qué? Porque estas son frecuentes, son severas y son costosas. Frecuentes entre el 5 y el 10% de los egresos que se presentan, severas entre el 3 y el 6% de la letalidad, y costosas porque prolongan la estadía hospitalaria y aumentan los costos asociados. La prolongación de esa estadía va a depender de la ubicación de la infección. Entonces, si tenemos una infección del tracto urinario, puede prolongarse de 1 a 4 días. Si es una infección de sitio quirúrgico, superficial, profunda u órgano espácido, pueden prolongarse entre 7 y 14 días. Si es una neumonía, ya sea neumonía asociada a la atención en salud o neumonía asociada a ventilación mecánica, puede prolongarse entre 4 y 21 días. Y las infecciones del torrente, sean o no asociadas a catéteres venosos centrales, pueden prolongar la estadía entre 4 y 24 días. Existen unos factores condicionantes para adquirir las infecciones asociadas a la atención en salud. Básicamente son 3: factores del huésped, factores de la atención y factores del ambiente. Los factores del huésped son la edad, el peso, las enfermedades de base, las comorbilidades, el estado inmunológico de los pacientes, que son importantes pero poco modificables. Los factores del ambiente, como el aire, el agua, las superficies hospitalarias, las soluciones contaminantes y los residuos, son menos importantes, digamos, en la categoría, pero las podemos modificar y no depende de nosotros. Depende ya de las instituciones de salud, de las gerencias, de la parte administrativa, todo lo que sea reorganización de infraestructura. Y los factores de la atención, que son esos medios invasivos a los cuales nosotros les colocamos a los pacientes, las heridas quirúrgicas, los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, que son muy importantes y modificables. Cuando nosotros brindamos una atención segura, estamos garantizando que el paciente disminuya el riesgo de adquirir infecciones asociadas a la atención en salud. Existe una cadena de transmisión que está dada por el reservorio, que pueden ser cualquiera de estos pacientes: personal, visitantes, objetos inanimados contaminados, antisépticos, alimentos, materiales, etc. Puede ser el reservorio, que se va a transmitir a través de unos mecanismos de transmisión y llegan al huésped susceptible,
que no solo hablamos de pacientes, sino también del personal. Ahorita en esta pandemia del COVID, pues hemos visto que el personal también ha salido contagiado de esas infecciones o contaminaciones cruzadas. Y mi pregunta acá es, ¿cuáles son los mecanismos de transmisión? Si ustedes los conocen o los identifican, ¿cuáles son esos mecanismos de transmisión por los que viajan los microorganismos que nosotros encontramos? Pueden ser por gotas, pueden ser por aire, puede ser por contacto, ¿sí? Existen unos tipos de infecciones asociadas a la atención en salud más comunes, que cuando nosotros los identificamos, los clasificamos como en unos grupos. Infecciones de sitio quirúrgico, que pueden ser superficial, profunda y organoespacio. Infección del torrente sanguíneo, que está dada por una bacteremia, que puede ser o no asociada a un catéter venoso central. Infección del tracto urinario, que puede ser o no asociada a sonda vesical. Infección del tracto respiratorio, como las neumonías, bronquiolitis, virus sincitial positivo. Y esas neumonías pueden ser o no asociadas a ventilación mecánica. Existen las infecciones de piel y tejidos blandos, las infecciones de ojos y conjuntivitis, tipo conjuntivitis. Esas conjuntivitis están más representadas en las unidades de cuidado intensivo neonatal por todos esos chiquitines que están en esas unidades que pueden llegar a contraer esta infección. Las infecciones del tracto reproductivo tipo endometritis. Ya después de haber revisado toda esa parte, digamos que la epidemiología, la incidencia, los factores, pues nosotros tenemos que entrar a valorar cuál es la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención en salud, que tiene un propósito, y es contribuir a mejorar la calidad de la atención por medio del control de las infecciones asociadas a la atención en salud. Para eso se generan unas estrategias de prevención, que lo primero que teníamos que hacer y lo primero que tenemos que valorar siempre va a ser identificar cuáles son esas infecciones más frecuentes. Los hospitales, las clínicas, todos los centros de atención siempre van a tener una incidencia mayor de infecciones, ya sean del torrente, de vías urinarias, neumonías, que van a predominar. Entonces hay que identificar cuáles son esas más frecuentes que se presentan en la institución, cuáles son los microorganismos de los cuales se derivan ellas y cuáles son los factores, los posibles factores o causas. Ya después de identificar esta parte, nosotros pasamos a elaborar protocolos instructivos y normas. Todas las instituciones deben de tener protocolos, políticas para la atención en salud de los pacientes. Y después de que elaboramos eso, nosotros vamos a capacitar al personal. Se capacita al personal asistencial, ¿para qué? Para que ellos conozcan cuáles son las medidas, para que ellos sepan qué contiene cada uno de los protocolos. Y después vamos a pasar a supervisar eso que nosotros ya dimos, esa información que ya fue recibida por el personal, nosotros pasamos a supervisarla. Quiere decir que si nosotros cuando vamos y vemos un personal, enfermería, médico, lo que sea, no tiene los elementos de protección personal o no está cumpliendo con distintos protocolos, nosotros entramos a corregir las causas, que ahí es donde se hace la intervención. Y posterior a eso, finalmente lo que marca la estrategia de prevención es poder evaluar ese cumplimiento de las normas a través de la medición de adherencia a los diferentes protocolos. Existen algunas medidas básicas de prevención que son la higiene de manos, muy importante. La literatura siempre va a reportar que el abanderado para la prevención de las infecciones asociadas a la atención en salud es el correcto lavado de manos. La preparación de la piel del paciente. Es importante que nosotros preparemos al paciente cuando tienen algún procedimiento, pues saber cómo lo debemos de bañar, con cuántos días de anterioridad, el uso del material estéril según corresponda. Las técnicas también son importantes, las técnicas asépticas en la realización de los procedimientos. Todo esto va a ayudar a disminuir el riesgo de infección. Todas las instituciones deben de contar con áreas limpias y áreas sucias en cada uno de los espacios brindados para la atención. Evitar esa contaminación del material y superficies.
El aseo y desinfección de las superficies también es supremamente importante. Las medidas básicas o las precauciones básicas de aislamiento que previene el traspaso de los microorganismos a otros pacientes o al mismo personal, lo que les comentaba, que si es de contacto, por aerosol, por gotas, cada uno de esas precauciones pues va a tener un listado de acciones en las que nosotros nos debemos enmarcar para cumplir ese aislamiento. Las precauciones estándares, uso de los elementos de protección personal. A todo el personal se le exige pues que debe contar con bata, gorro, tapabocas, polainas, todos esos elementos de protección personal pues van a dar un margen de seguridad. La pertinencia de los procedimientos invasivos disminuye el riesgo de la infección. ¿Por qué la pertinencia? Porque no es lo mismo nosotros considerar que si realizamos el cambio de un catéter, si realizamos el cambio de una venopunción en los tiempos establecidos de acuerdo a la institución, pues nosotros vamos a disminuir el riesgo. Cuando dice el protocolo que podemos dejarlo hasta 5 días, pues hasta 5 días es que se tiene que dejar. Si lo pasamos a 7, estamos corriendo 2 días más el uso del dispositivo que nos puede generar ese riesgo. Por último, la racionalización del uso de los antibióticos. Todas las clínicas deben estar encaminadas en ese PROA, que es el Programa de Optimización y Racionalización de los Antibióticos, porque se habla de una posible pandemia posterior a esta que estamos viviendo, que sea la resistencia a los antibióticos. Entonces, todas esas son medidas básicas de prevención que si uno las cuenta y las suma, pues son bastantes y nos aseguran la atención del paciente. Este es un video que les voy a colocar para que entonces saquemos posterior las conclusiones. Entonces, ese video nos habla de que los microorganismos nosotros no los vemos. No los vemos, lastimosamente no son grandes, no son visibles a nuestros ojos, pero que están ahí. Y cuando me refiero a que están ahí es que nosotros, a pesar de que no los podamos ver, está la E. coli, la Klebsiella, todos los microorganismos que se puedan imaginar, en todos los dispositivos que nosotros tenemos, en todas las superficies que nosotros manejamos, y son los que vamos a transmitirle al paciente. Entonces, ese video los invita a reflexionar sobre el lavado de manos. El lavado de manos en los 5 momentos que emana la OMS, y es antes del contacto de los pacientes, antes de realizar un procedimiento aséptico, después de la exposición a fluidos, después del contacto con el paciente y después del contacto con el entorno del paciente. Entonces, esta sesión
deja como resultado pues que la prevención de las IAS es una responsabilidad de todos. Entonces, si yo me dirijo a la primera diapositiva en la que les digo que ustedes al finalizar van a poder analizar el concepto de las IAS, van a poder identificar cuáles son, que es muy importante, van a identificar las estrategias de prevención y van a describir cuáles son esas medidas básicas. Considero que a la fecha pues ustedes ya lo pudieron haber analizado y ya lo tengan con esta corta explicación, pero que es muy sustanciosa. Muchas gracias. Espero en otra oportunidad podernos ver.